Vamos a estudiar ese tema porque ese tema es parte de un tema más grande que es la naturaleza de Cristo, la humana. Entonces ahí surgen algunas dificultades para muchos entender cómo es que Cristo tenía una naturaleza pecaminosa humana, pero no tenía el pecado. Entonces se dificulta entender y aceptar esta doctrina si no entendemos bien el tema del pecado. Sin embargo, queridos hermanos, cuando hablamos del pecado, ese tema no significa que mañana usted se regresa en sus iglesias y empieza a predicar el sábado del pecado, porque eso no sería el propósito de ese simposio. Cuando predicamos el sábado, hermanos, debemos predicar Cristo, cristocéntrico, predicaciones positivas, nutritivas para la persona. Me contaron, una hermana me contó que una iglesia aparece un hermano y empezó a predicar del pecado. ¿Cuántos pecados hay en la Biblia? Que hay homosexuales, que las hijas violaron a su padre, que esto y que el otro. En la mitad de la predicación los interesados se levantaron y abandonaron la iglesia. Y eso no es porque nuestros principios son altos, sino porque hay gente que predican cosas que no apelan a la persona a quedarse a escuchar. Así que el pecado es un tema complicado, pero es un tema de conocer, de entender. Podemos compartir con la iglesia por la tarde, en el sábado, pero no es un tema central de una predicación, porque no es nada que eleva el espíritu y la fe de las personas. Vamos por parte. El primero que vamos a ver es el origen del pecado. El origen se originó con Lucifer, el cual se rebeló contra el gobierno de Dios. Antes de su caída era un querubín cubridor que se distinguía por su excelencia. Dios lo hizo bien y hermoso, tan semejante a su creador como fue posible. ¿Qué significa esto, hermanos? Eso tiene un significado muy grande. ¿Por qué? Porque significa que el pecado no fue parte de la creación. Dios, cuando creó todo, lo creó perfecto. Y cuando lo vio, dijo, fue bueno el día siguiente. Entonces, el pecado no es de un carácter natural, no es parte de la naturaleza. El pecado entró de una forma misteriosa y tiene un carácter sobrenatural. No es de esta tierra, no es producto de los árboles, no es producto de los animales, no es producto nuestro. Se mostró primero ¿en quién? En Satanás. El próximo que podemos ver es el primer pecador, Satanás. ¿Cómo funcionó ese pecado? ¿Cómo se formó? Y aquí dice la sierva del Señor, muy interesante, poco a poco Satanás fue complaciendo el deseo de ensalzar en el ensalzamiento propio. La Escritura dice, se enalteció su corazón en causa de tu hermosura. Aquí sigue el texto bíblico y por fin dice la sierva del Señor, y al codiciar la gloria que el Padre infinito ha conferido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que solo correspondía a Cristo. Es la codicia, la envidia que prácticamente formó este primer pecado y cómo se inició el pecado. Seguimos adelante. Después viene Adán. Adán escuchó las palabras del tentador y cayó en el pecado al rendirse a sus insinuaciones. En su caso, porque no se puso el vigor de la pena de la muerte inmediatamente, porque se encontró una manera de rescatarlo.
Y sabemos que eso es Jesucristo, que voluntariamente se ofreció para que nosotros podíamos existir. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando viene el pecado y cuando el hombre se infectó por ese pecado sobrenatural, no tenía ninguna esperanza. Debía morir enseguida. Y si nosotros todavía estamos vivos, es solo ¿por qué? Por Cristo, porque Él tomó sobre sí la pena de muerte. Es muy importante entender que el pecado es igual a la muerte y que no se puede, la única forma que se puede evitar esta muerte es solo por Cristo. La naturaleza del pecado es algo muy importante de entender, porque dice que Dios no considera levianamente la transgresión de su ley. La paga del pecado es muerte. Las consecuencias de sus obediencias prueban que la naturaleza del pecado está en enemistad con bienestar del gobierno de Dios y bien de sus criaturas. La naturaleza del hombre cambió después que cayó en el pecado. Y la naturaleza humana se hizo enemiga de Dios por practicar el pecado. Vamos a ver que cuando Cristo vino, Él recorrió el mismo camino que nosotros hemos pasado. Por eso Él tomó sobre sí una naturaleza pecaminosa, sin embargo, sin el pecado. ¿Cómo eso es posible? Vamos a ver siguiendo ese tema. Nosotros, para entender qué es el pecado, no es fácil porque, como hemos visto desde el principio, este pecado no está de esta naturaleza de la tierra. Entonces no hay una comparación, no hay algo que podemos entenderlo fácilmente. Tiene un carácter sobrenatural. Entonces la única manera de vencerlo es un otro poder sobrenatural que tenemos solo porque Cristo no comparte su naturaleza divina. Si no tenemos ese poder, jamás podemos vencer el pecado. La definición del pecado es muy importante para entender qué es pecado. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor, encelará la causa de su existencia, dejará de ser pecado. La única definición del pecado es la que de la palabra de Dios le da. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación externa de un principio en pugna con el gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Y esto es en el conflicto de los siglos. Aquí tenemos la mejor definición que podemos encontrar. La única definición del pecado es que dice la palabra de Dios, el pecado es transgresión de la ley. Es muy importante recordarnos esto, porque si nosotros salimos de esa definición, podemos entrar en muchas teorías equivocadas. Pero también entendemos que una manifestación exterior de un principio en pugna de la gran ley de amor. Hay muchos que dicen, pero la ley de Dios son 10 mandamientos, pero ahí no dice nada de drogas, ahí no dice nada de tantos pecados, una lista que no está mencionado literalmente en la ley. Sin embargo, aquí tenemos el 1 de Juan 3:4 que dice, todo aquel que comete pecado, ¿qué pasa? Infringe también la ley. Escrito quizá en la letra no está, pero en el espíritu sí es una transgresión de la ley de Dios. ¿Por qué es importante entender esto? Vamos a ver con el próximo diapositivo. Porque para cometer un pecado se necesitan dos cosas. Se necesita conocimiento
y voluntad. Aquí Santiago 4:14 dice, y al que sepa hacer lo bueno y no lo hace, lo es pecado. ¿Qué es lo necesario? Primero, el conocimiento. Esto está mal, eso está bien. Entonces yo debo elegir lo bien, abandonar el mal. Pero también debemos tener voluntad. Es una decisión. Algunos se intentan de manipular las cosas y dicen es un acto, no es un acto. No es un acto, mis hermanos. No es un acto externo. El pecado puede ser invisible. Solo una decisión mental ya es un pecado. Por eso se necesitan dos cosas, el conocimiento y la voluntad. Aquí tenemos el testimonio de Reviewing Herald que dice, hay pensamientos y sentimientos sugeridos y despertados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres. Si ellos no son acariciados y son rechazados como odiosos, el alma no se contaminará con la culpa y ningún otro es contaminado por sus influencias. ¿Qué sucede? La batalla está, hermano, es primero en la mente, en los pensamientos. Satanás sugiere pensamientos pecaminosos. Entonces, ¿qué es necesario? Incluir la voluntad. Debemos tomar decisión, sí o no. Si aceptamos la tentación, contamina el alma. Si la rechazamos, entonces no se contamina el alma. Pero aquí tenemos ese dibujo. Tenemos conocimiento de un lado, voluntad de otro lado. Pero ¿qué sucede? Que afuera del conocimiento tenemos una esfera de pecados que son fuera de nuestro conocimiento. Nosotros no conocemos que, por ejemplo, me dijeron unas noticias y yo la creo y yo la comparto y resulta que es una mentira. ¿Qué sucede? Estoy pecando, estoy mintiendo, pero sin conocimiento. Por eso dice que Dios pasa por alto los pecados de ignorancia. Entonces siempre estamos en una esfera de pecado afuera de nuestro conocimiento. También afuera de nuestra voluntad podemos transgredir la ley de Dios. En el Antiguo Testamento tenían las ciudades de refugio. ¿Para qué? Porque alguien podía matar una persona sin tener la voluntad, por accidente. Entonces, ¿qué hacía? Pues debía correr a la ciudad del refugio. Entonces podemos cometer muchísimos pecados fuera de nuestra voluntad, fuera de nuestro conocimiento, y jamás podemos decir que no tengo pecados. Yo puedo ser que estoy venciendo el pecado dentro de mi conocimiento, dentro de mi voluntad, en la esfera que yo tengo. Pero afuera de la esfera del conocimiento, fuera de la esfera de mi voluntad, ahí, si no es Cristo que cubre nuestros pecados, estamos perdidos, hermanos. Debemos entender eso. Y si alguien dice que no tiene pecado, ¿qué dice apóstol Pablo? Es un mentiroso, es un mentiroso. Cuidado, hermanos, con esa interpretación, porque también hay gente que se enferma en esto. Vamos a ver que la Biblia lo dice, que no hay que pecar, pero todo que dice la Biblia que no hay que pecar, le debemos entenderlo en ese contexto. No podemos pecar en la esfera de conocimiento, en la esfera de voluntad y el poder que Dios me ha dado. Pero fuera de esto, fuera de mi conocimiento, que Dios nos cuida y que Dios nos cubre. Seguimos adelante.
Conocimiento y voluntad. Aquí tenemos muchas pruebas de este mensaje. Lucas 12, 47, 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, no inicie conforme de su voluntad, recibirá que muchos azotes. Mas el que sin conocerá hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel se ha dado mucho, mucho se le demandará, y que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, el juicio de Dios funciona así, dependiendo del conocimiento, dependiendo del poder que se ha dado, así será el juicio respectivamente. Por eso siempre debemos entender que cuando Dios habla de la perfección, Él dice ser perfecto como mi Padre en cielo es perfecto. Sí, Él en su esfera, dice la sierva del Señor en el camino de Cristo, Dios en su esfera es perfecto y nosotros debemos alcanzar la perfección ¿dónde? En nuestra esfera. ¿Y qué es nuestra esfera? Nuestra esfera de conocimiento y nuestra esfera de poder, de resistir, o nuestra esfera de voluntad. ¿Sí? Seguimos adelante. Conocimiento y pecado. Algunos de los fariseos que estaban con él, oyendo esto, y le preguntaron, ¿somos nosotros también ciegos? ¿Qué le dijo Jesús? Si fueron ciegos, no tendrías pecado. Pero ahora que dices, vemos, vuestro pecado permanecen. Conocimiento y voluntad es cómo funciona el pecado. En ese caso, cuando vamos a la naturaleza de Cristo, vamos a ver que Él, en la esfera de su conocimiento, como tenía también la naturaleza divina, no solo su conocimiento, pero Él no cometió ningún pecado, porque Él no permitió que los pensamientos tentadores se acaricia y se quedan, sino Él venció todo y se quedó limpio, el santo ser sin pecado. Seguimos adelante. El caso de esclavo. Ahora entramos en un tema bien polémico, sí, un tema polémico. Muchas gracias. Hay algunas fórmulas que algunos hermanos la copian y la repiten y debemos ser cuidadosos porque no son ni de los testimonios ni de la Biblia. Y algunos dicen, ¿cómo es eso? ¿Nacimos pecadores o nos hacemos pecadores? No es ni uno ni el otro. Cuidado con esas fórmulas, hermanos. Aquí tenemos un caso intermedio que es muy interesante. ¿Qué es un caso intermedio? Que no ni nace pecador ni se hace pecador. Es una situación neutral. Y eso algunos dicen, pero hermano, eso yo jamás lo he escuchado. Pero hermano, mi modo, no lo has escuchado, pero está aquí en los testimonios, en la Biblia, y que mejor enténdelo para que tú puedas escucharlo, entenderlo y también enseñarlo. Vamos a ver qué es esa situación neutra. Vamos primero al versículo bíblico, Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley pecaron, sin conocimiento, son un pueblo sin conocimiento, paganos y todo eso, sin la ley pecaron, pues de acuerdo de la definición del pecado, pues ellos no tienen pecado, pues no tenían conocimiento y ya está. Se va a salvar ellos, se salvan ellos en su ignorancia. Ahí está el punto. Porque todos que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. No se van a salvar, mis hermanos. La gente que por ignorancia pecaron y se quedaron pecadores por ignorancia, transgredieron, mataron, engañaron y todo eso, pues no van a entrar en el cielo. Sin embargo, hay un otro asunto. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. ¿Qué significa? Que el primer grupo que no tenían conocimiento, ellos perecerán, pero no pasan
por un juicio. Ellos perecen como que nunca fueron nacidos. Vamos a ver el caso de los esclavos. Vi que el que es el dueño de un esclavo tendrá que responder por la alma de este esclavo a quien mantuvo en la ignorancia. Los pecados del esclavo serán castigados en el amo. Dios no puede llevar al cielo el esclavo que fue mantenido en la ignorancia y la degradación, sin saber nada de Dios ni de la Biblia, temiendo tan solo el látigo de su amo y ocupando un puesto inferior a los dos brutos. Pero Dios hace que que lo mejor que se puede hacer y un Dios compasivo le permite ser como si nunca hubieran sido, mientras que el amo debía soportar las 7 posteras plagas y luego levantarse en la segunda resurrección para sufrir la muerte segunda más espantosa. Entonces la justicia de Dios estará satisfecha. ¿Qué pasa con los esclavos que son en ignorancia? No se salvan, pero tampoco pasan por un juicio y ellos desaparecen como que nunca fueron nacidos. Y hermanos, eso es un asunto que debemos entender, porque eso se aplica también a un niño que nace inocente por la ignorancia que tiene. Sin embargo, este niño, algunos se salvan, algunos no se salvan, dice la sierva del Señor, y la preguntan, ¿se van a salvar todos los niños? Y ella dice, ese es un misterio que solo Dios lo sabe. Pero debemos entender que cuando Cristo tomó la naturaleza humana caída, la herencia de la naturaleza no es inmediatamente incluyendo el pecado en sí mismo. Porque para cometer un pecado, ¿qué se necesita? Conocimiento y voluntad. Por eso, mis hermanos, debemos entender esta parte. Hay un pecado voluntario, hay un pecado por ignorancia, pero no significa que nosotros, si somos ignorantes, que este pecado no tiene ninguna consecuencia. Cada pecado se merece la muerte. Y si nosotros nos quedamos en ignorancia pecando, pues también eso tendría sus consecuencias. Seguimos con el próximo. Ningún hombre puede ser obligado a pecar. Primeramente debe ser ganado su propio consentimiento. El alma debe proponerse el acto pecaminoso antes que la pasión pueda dominar a la razón y la iniquidad triunfa sobre la conciencia. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nuestro consentimiento, nuestro acuerdo, nuestra decisión es fundamental cometer o no cometer un pecado. Si es mentalmente, si es pensamiento, si es sentimiento, si es solo una idea, no importa. Pero si nosotros acariciamos esto, lo permitimos, entonces nos cargamos con la culpa. Seguimos con el próximo. El pecado y sus implicaciones. Y aquí llegamos a esos versículos conflictivos también. Estamos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4 hasta 9. Todo que comete pecado quebranta la ley, pues pecado es transgresión de la ley. Pero vosotros sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y en él no hay pecado. Jesucristo es santo ser, en él no hay pecado. Pero ahora es el asunto, cuando nosotros estamos en Cristo, también dice apóstol que no hay pecado.
Todo el que permanece en él no sigue pecando. El que sigue pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Y ahí está el reto. ¿Cómo es esto que no peca? El que acepta a Cristo no peca. La idea es, otra vez, en la esfera de nuestro conocimiento. Fuera de la esfera del conocimiento, ahí, si no es la justicia de Cristo, todo eso se le aplicaría a nosotros. Pero como Cristo se carga con todo pecado de ignorancia, entonces tenemos un remedio, una salvación. Pero en la esfera de nuestro conocimiento, ¿qué se requiere? Se requiere que vencemos. Porque si sabemos que una cosa está mal, no podemos transgredirlo, no podemos hacerlo. Hijos míos, que nadie le engañe. El que practica la justicia es justo, como Cristo es justo. En cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando, porque la vida de Dios está en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Como la naturaleza humana caída está impugna de la ley de Dios, impugna de Dios porque estamos corrompidos por el pecado, así también cuando viene la naturaleza divina en nosotros, esa naturaleza divina no peca, es de Dios. Entonces, ¿de qué depende todo? Depende qué naturaleza está dominando en nuestra vida. Si domina la naturaleza divina, pues en la esfera de nuestro conocimiento, nosotros debemos mantener una vida santa. Fuera de nuestro conocimiento, lamentablemente ahí todavía hay mucho de conocer y más nos acercamos a Cristo, más pecadores nos sentimos porque descubrimos la luz, crece, descubrimos más y más cosas. Ay, esto no lo sabía, ay, esto no lo sabía. Y la santificación, por eso es un proceso de por toda la vida. Pero con la ayuda de Dios, ¿qué se puede? Se puede romper esa maldición del pecado. Podemos salir de la esclavitud del pecado por la fuerza de Cristo y del Espíritu Santo. Seguimos con el próximo. En el Antiguo Testamento se mencionan diferentes palabras del pecado. Y eso debemos entender que en hebreo hay diferentes palabras que se traducen en español pecado, pero en hebreo cada palabra tiene su significado aparte, ¿sí? Un ejemplo aquí: iniquidad, rebelión y pecado. Que mantiene la inversible amor y millares que perdonan la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no deja sin castigo al malvado, que vista de la iniquidad de los padres y los hijos, del nietos hasta la tercera, cuarta generación. Tenemos tres palabras que se traducen pecado. Una es iniquidad, otra es rebelión y otra es pecado. La iniquidad, hermanos, es una condición constante. Iniquidad es una costumbre de pecar. Un hermano me dijo que se fue un día al doctor y el doctor le dije: oye, pero tú estás muy estresado. Sí, es que mi trabajo, esto y lo otro. ¿Has casado tú? ¿Tienes esposa? No, yo soy soltero. Ay, hombre, pero váyate, no sé qué, calla ahí, tómate una prostituta, te hace muy bien, de relajarte.
iniquidad. La gente está acostumbrada de pecar, está acostumbrada con alcohol, está acostumbrada con tabaco, cometer el pecado. Eso es ya un costumbre, es una naturaleza cultivada. Eso es iniquidad, hermano. Eso no es solo un acto, no es solo un pensamiento, eso ya es una necesidad de pecar. Y eso, hermano, también está perdonado por Cristo si lo confesamos y si lo abandonamos. Pero además es una rebelión. ¿La rebelión qué es, hermano? La rebelión es una decisión directa contra de la voluntad de Dios. Y tenemos el pecado, en ese caso, vamos a ver qué significa. Significa el pecado de hierro, de sorpresa, que nos llega de sorpresa. Literalmente se traduce en hebreo, cuando uno está pisando a un lugar resbaloso, se resbala y se cae. Entonces eso es la palabra pecado. Así que tenemos tres condiciones pecaminosas. Una es iniquidad, otra es la rebelión, es una condición consciente de luchar contra la voluntad de Dios, y el otro es un pecado que es o por ignorancia o por sorpresa. Seguimos adelante. También tenemos esos tres términos en el Antiguo Testamento: la transgresión, dichos a aquellos perdonadas sus transgresiones y cubierto su pecado. Entonces, también tenemos transgresión de la ley de Dios conscientemente y el pecado como una cosa de sorpresa. Dicho el hombre que el Señor no tiene culpa del pecado y cuyo espíritu no hay engaño. Seguimos adelante. Aquí tenemos varios términos que debemos considerar. En el versículo 1 y 2 se usan tres palabras para describir el pecado: transgresión, pecado y iniquidad. La transgresión en hebreo es pesha, rebelión, abandono de Dios, implica pecado voluntario. Pecado, que en hebreo es yatah, representa considerando con la acción de que hierra el blanco y no cumple con su deber. Y la iniquidad, que hemos hablado antes, en hebreo avon, distorsión moral, perversidad y culpa. Así que, hermanos, cuando hablamos del pecado, en la Sagrada Escritura hay diferentes términos que están describiendo esto. Cristo no tenía nada de iniquidad. ¿Por qué? Porque no tenía distorsión moral. La distorsión moral y la perversidad es un asunto de cultivarlo. Por repetir el pecado se vuelve parte de nuestro carácter, se vuelve parte de nuestra naturaleza. Es una naturaleza cultivada. Pero como Jesús nunca pecó, Él jamás desarrolló una iniquidad. Él jamás desarrolló una naturaleza pecaminosa. Y ahí sí tenemos una diferencia, ¿sí? Y porque Él obtuvo la misma naturaleza heredada, pero nosotros, además de lo heredado, tenemos lo cultivado. Pero en Cristo tenemos solo una naturaleza humana heredada, pero no el cultivado, porque Él jamás activó el pecado en su naturaleza. Después tenemos el otro pecado, yatag, que significa un hierra al blanco y quiere hacer lo bien, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, quiere hacer lo bien, pero
no alcanza, no le alcanza el poder, no le alcanza el conocimiento. Entonces está sufriendo, quiere hacerlo, pero yerra, no alcanza. Eso es el pecado que está con la palabra yataj. Tenemos el otro, la rebelión, que implica pecado voluntario. Si se recuerda el Antiguo Testamento, el hombre que fue en sábado de recoger leña. Entonces se fueron y le dijeron, oye, es sábado, ¿qué estás haciendo? Pero el hombre que se endureció en su corazón y siguió recogiendo leña. ¿Y qué dijo Moisés? Oye, coge las piedras, este hombre no sirve, ya está. Así que todo que es rebelión, hermanos, eso podemos confesar el pecado después que nos arrepentimos, pero es muy difícil de arrepentirse porque la rebelión es un pecado, como dice los Segundos de Reyes, dice que es un pecado que es como hechicería. La rebelión es un espíritu maligno que no te permite arrepentirse. Y ahí está, es muy peligroso el pecado bajo una rebelión. Pero con ayuda de Dios esperamos que se arrepienten también lo que han cometido. Y ese versículo lo tienen los tres, transgresión, pecado, como una debilidad, vamos a decirlo así, y iniquidad, que es una perversión constante. Hermanos, eso es muy importante para entender, primero, que hay diferentes estados pecaminosos, y el segundo, que cuando entramos en la naturaleza de Cristo, vamos a ver que Él tenía mucho en común con nosotros, porque Él tenía una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, Él venció todo pecado. Y así como Él venció, también nosotros podemos vencer todo pecado que está, pero recuerda, en la esfera de nuestro conocimiento. El próximo. También la palabra de Dios habla de que quien comete el pecado se vuelve esclavo del pecado. Jesús le respondió, os aseguro que todo el que comete pecado es que esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque una vez si nosotros cometemos el pecado, recuérdense que dice Juan, que donde está Jesús no hay pecado. Pero si nosotros nos posemos en el lado pecaminoso, es que si puedo hacerle un ejemplo, si Jesús está con nosotros, pero nosotros ahora se nos acerca la tentación, yo quiero cometer el pecado, yo debo decir, ¿sabes qué, Jesús? Apártate de mí porque quiero pecar un poco. Y cuando peco y termino, entonces voy a venir, te voy a llamar de nuevo. Más o menos así suceden las cosas. Entonces, cuando nosotros estamos pecando, ¿qué sucede? Pues Jesús no está con nosotros. Que Él comete el pecado, se vuelve esclavo del pecado, porque ahí es terreno del enemigo. Y donde está el enemigo, Él no toma en sus manos y nos esclaviza. Somos casi poseídos por un demonio, porque Cristo no está con nosotros, el Espíritu Santo no está con nosotros, estamos en la deriva totalmente en territorio del enemigo. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así el Hijo os liberará, seréis realmente libres. Alabado sea el Señor. Tenemos la libertad en nuestro Señor Jesucristo. Así que la esclavitud
se ha terminado. En el momento cuando clamamos a Cristo, nos pasamos de bando y vamos con Cristo, Él nos inmediatamente nos cubre con su justicia, nos da su espíritu, sus ángeles nos protegen y sí podemos vivir una vida de acuerdo de su santa voluntad y su santa ley. Amén.